Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y análisis crítico denominado Sentipensares y Decolonialidad. En esta oportunidad me gustaría proponerles que reflexionáramos de manera conjunta sobre uno de los conceptos más importantes a lo largo de la historia del pensamiento a nivel mundial, el concepto de filosofía. El abordaje lo haremos con base en los planteamientos que el profesor Joseph Esterman ha desplegado en su filosofía andina, pero también retomaremos los planteamientos que hemos publicado en este libro el profesor Pedro Reigadas y su servidor sobre la protofilosofía griega. Sin más preámbulo, pues, expongamos el tema. Les propongo que hagamos un abordaje genealógico, es decir, que busquemos los antecedentes y los precedentes de la concepción hegemónica de filosofía. Y decimos concepción hegemónica de filosofía porque hay otras muchas concepciones, incluso antihegemónicas, que no son la descripción de lo que se entiende hegemónicamente como filosofía. A lo largo de la historia de la filosofía occidental, y aquí prendemos nuestro sospechómetro, porque estamos hablando específicamente de una tradición de pensamiento que no es la africano-bantú, que no es la del pensamiento filosófico islámico, que no es la del pensamiento chino, ni la de los pueblos originarios de Abya Yala, sino específicamente la filosofía occidental. Bueno, a lo largo de su historia, se puede encontrar un pluralismo impresionante de definiciones de lo que se entiende por filosofía. No existe, en sentido estricto, al interior de esta tradición de pensamiento, la definición de filosofía, sino una multiplicidad impresionante de concepciones, descripciones, enfoques e interpretaciones, las cuales responden y cambian conforme a la realidad que quieren dar razón. Esto es fácil de entender, porque si la filosofía es dar razón de la realidad, entonces van a transformarse esas definiciones conforme se transforme la realidad. Y como es propio de la realidad estar en devenir, en cambio y en transformación, las definiciones que tratan de dar razón de esa realidad necesariamente se van a transformar, se van a cambiar a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Por ejemplo, el filósofo, matemático, astrónomo y músico Pitágoras de Samos, un protofilósofo del siglo VI antes de la era común, consideraba que la filosofía era un afán de saber libre y desinteresado. Para el discípulo de Sócrates, el fundador de la Academia de Atenas, conocido como Aristócles Podros, que entre nuestro ámbito filosófico común lo denominamos Platón, él entendía que la filosofía era la meditación sobre la muerte. Para su más grande discípulo y posteriormente el preceptor de Alejandro de Macedonia, llamado el Grande, es decir, el estagirita Aristóteles, entendía que la filosofía era el amor de los mitos. Aquí hago un paréntesis para que vean ustedes cómo hay un proceso de inconsistencia histórica. En la definición tradicional de filosofía moderna, se plantea un dualismo epistemológico entre el mito y el logos, como una especie de ruptura, de transición fundamental entre el mito, que es superado por el logos, por la razón. Bueno, esta definición moderna de filosofía, de confrontación, de paso del mito al logos como un salto cualitativo, nos damos cuenta por la definición de Aristóteles de entender la filosofía como el amor por los mitos o el amor de los mitos, pues hay más bien un proceso de continuidad y transformación en la historia. Para el atomista de Samos, llamado Epicuro, la filosofía es una actividad que procura, con discursos y razonamientos, la vida feliz. El jurista, político, filósofo y escritor romano llamado Marco Tulio Cicerón la concebía
como una commentatio mortis, es decir, como un comentario de la muerte, pero también la entendía como el cultivo del alma. En esa misma línea de pensamiento la concibe el también filósofo romano de origen cordobés, Séneca, para quien la filosofía es la teoría y el arte de la recta conducta de la vida. Vean aquí qué interesante cómo con Séneca ya hay una vinculación entre el tema teórico y el arte de vivir. Por su parte, para el obispo y filósofo africano llamado Agustín de Hipona, la filosofía va a ser el amor de la sabiduría de Dios. Para el filósofo y teólogo dominico Tomás de Aquino, será el conocimiento de las cosas por sus razones más elevadas, y también la concibe como la sierva de la teología. Él tenía una expresión que se hizo muy famoso durante todo el tiempo de la escolástica, cuando se decía que filosofía anchila teología, la filosofía como sierva de la teología. Para el llamado doctor sutil, el franciscano escocés Fray Juan Duns Scoto, la filosofía es la consideración del ser en cuanto ser, esto es, de las cosas en su equidad. El humanista y pensador italiano Giovanni Pico de la Mirandola, ya nos encontramos en la época del Renacimiento, en el siglo XV, la comprendía como la introducción a la religión. Para el filósofo y jurista español Francisco Suárez, mediados del siglo XVI, principios del siglo XVII, es el estudio de la sabiduría. Como puede verse en este recorrido histórico que hemos hecho, a unos grandes pincelazos, la concepción de filosofía no siempre corresponde con la del llamado padre de la modernidad, el filósofo, matemático y científico René Descartes, para quien la filosofía era buscar las primeras causas y los verdaderos principios de los que se pueden deducir las razones de todo aquello que uno es capaz de conocer. O la del axioma del gran filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, para quien la filosofía era los pensamientos cristalizados de una época. Todas estas definiciones, las que expusimos en primer lugar, si se dan cuenta, no corresponden con la concepción de los padres de la modernidad y el culmen del idealismo alemán, como es Descartes y Hegel. A pesar de esa rica pluralidad de definiciones y concepciones que han surgido al interior de la tradición del pensamiento occidental, hay una interpretación que con el paso del tiempo se ha tornado en la hegemónica y se ha impuesto como la definición de lo que debe entenderse por filosofía. A saber, la filosofía es el discurso racional que surgió en la Grecia del siglo VI con los protofilósofos mal llamados presocráticos, el cual este pensamiento ha evolucionado a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Entonces, la verdad de esta definición o de la filosofía está, según lo que acabamos de decir, en sus orígenes, tanto terminológicos, es decir, en su etimología, como fenoménicos, es decir, su genealogía. El proceso de transformación del término filosofía ha sido radical a lo largo de su historia en Occidente. Uno es el contenido de su significado cuando irrumpe en el Oriente, específicamente en la región de Anatolia o Asia Menor, con los milesios durante el transcurso del siglo VI antes de la Era Común, y otro totalmente distinto, el que comprende o al que remite durante el periodo histórico que Occidente ha denominado modernidad. En su origen, el significado etimológico de la palabra filosofía, compuesta por dos vocablos que provienen del griego antiguo, philos, amor, amante, y sofía, sabiduría, expresaba el ser y el quehacer de quienes invertían gran parte de su tiempo a esa actividad. Literalmente, filosofía significa amor por la sabiduría,
amor a la sabiduría, y hay quienes prefieren traducirla como la sabiduría del amor o afán de saber. El primer elemento que estructura dicha palabra, filos, remite a un sentimiento que vincula y religa, a un conato, una fuerza que necesita y busca el encuentro, la entrega, la unión con el otro y lo otro, a una relación profunda que compromete y responsabiliza. Su segundo componente, Sofía, hace relación al grado más alto de conocimiento, el cual tiene implicaciones existenciales en quien lo posee, a la experiencia prudencial y crítica de la vida, a la madurez tanto personal como comunitaria alcanzada mediante el cuidado con el comportamiento y la forma de conducirse a lo largo de la vida. En la modernidad, como bien nos lo hace notar el profesor Joseph Esterman, no solo se constata una escisión de la filosofía con la religión en general y con la teología en particular. El centro de la reflexión filosófica no es más Dios, sino el sujeto, quedando excluido de esta forma el campo de lo divino dentro de este ámbito de estudio. Un claro distanciamiento de la filosofía en relación a las ciencias naturales, con la respectiva pérdida de la cosmología y de las llamadas ciencias humanísticas, la psicología, la sociología y la antropología, y un abandono de la metafísica, la cual se refugió en gran medida en la religión. Sino también vemos y encontramos en este despliegue moderno que también los dos elementos fundamentales del ser y quehacer filosófico de la antigüedad y del medioevo europeo, el filos y la sofía, pasaron a formar parte del quehacer extrafilosófico. La filosofía occidental moderna ya no era más filos, amor, ni sofía, sabiduría, sino técnica, tecné, y ciencia, episteme, es decir, conocimiento. Las nuevas definiciones así lo dejaban ver. Por ejemplo, para el hermeneuta, historiador y sociólogo y psicólogo alemán Wilhelm Dilthey, la filosofía es la ciencia que engendra un saber válido. Para el fundador del movimiento fenomenológico, el también alemán Edmund Gustav Albrecht Husserl, es la filosofía, por esencia, la ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes, de las raíces de todas las cosas. Y también la llegó a definir sin más como ciencia estricta. El filósofo francés Jacques Maritain la concibe como el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas y las razones más elevadas de todas las cosas. O, de otro modo, el conocimiento científico de las cosas por las primeras causas y los más altos principios de todas las cosas en cuanto éstas conciernen al orden natural. Según el filósofo, ingeniero y lingüista de origen austriaco Ludwig Wittgenstein, en su primera época sostiene que la filosofía intenta clarificar la lógica del pensamiento. La filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino la clarificación de esas proposiciones. Sin la filosofía, los pensamientos serían, por así decirlo, opacos y difusos. Su tarea es esclarecerlos y delimitarlos con precisión, diría Wittgenstein. Para uno de los destacados miembros del Círculo de Viena y defensor del positivismo lógico, el alemán Rudolf Carnap, definía la filosofía como análisis lingüístico, y en general nos recuerda también el profesor Esterman. Para la filosofía académica contemporánea, la filosofía se había reducido a ser simple y sencillamente historia de la filosofía. En la modernidad, pues, los contenidos primigenios que una vez constituyeron fundamentalmente a la filosofía, como son el amor y la sabiduría,
pasaron a ser solo una reminiscencia lingüística y específicamente etimológica de dicho término. El reduccionista proceso de demarcación metodológico y temático que sufrió la filosofía occidental durante la modernidad obligó a los pensadores de esa época a definirla deslindándola negativamente y desvinculándola de lo que era el mito, la religión, la teología, la cosmovisión, las ciencias específicas, las visiones del mundo, etc. Tal procedimiento de circunscripción excluyente los orilló a recurrir, sin más alternativa, a la definición genética de filosofía. La hegemónica y vigente definición genética de filosofía plantea, en términos generales, que 1. La filosofía fue creada exclusivamente por los griegos durante los siglos VI y V antes de la era común, gracias a su ingenio y a la novedad absoluta, cuantitativa y cualitativa de la Grecia de la época arcaica. 2. Es imposible e inadmisible que la filosofía derive del Oriente. 3. Ese discurso habría evolucionado en Occidente durante las épocas posteriores y en la modernidad alcanzaría su pleno desarrollo. Y 4. Dado su componente crítico emancipador, estrictamente racional, ese discurso filosófico deberá desplegarse en el resto del mundo al fin de liberar a las demás culturas de las sombras de los mitos, las quimeras y los prejuicios irracionales y pulsionales que las constituyen y las mantienen, como diría Kant, en un gustoso estado de inmadurez o minoría de edad. Esa comprensión genético-progresiva de la filosofía occidental, que ha llegado a ser, mediante complejos procesos histórico-ideológicos, la percepción vigente y tradicional de la filosofía, se puede esquematizar temporal y espacialmente de la siguiente manera. Como se puede ver, hay un despliegue de lo occidental que parte del mundo griego, como en un primer momento, continúa en el mundo romano, que es pagano y posteriormente cristiano, se establece en el mundo cristiano medieval, llega a su culmen en el mundo europeo moderno, eso es lo que entendemos por Occidente, y a partir de la modernidad, ya como sistema mundo, se despliega en un proceso de occidentalización, es decir, de europeización del contemporáneo sistema mundo a partir de la modernidad. Desde una perspectiva genealógica crítica, esa definición de filosofía, aparte de trasladar erróneamente, como más adelante veremos, la visión secular moderna al pasado, olvida fácilmente o intencionalmente encubre que la filosofía griega hunde sus raíces en parte de África y Oriente. Ciertamente esa influencia fundamental no se realizó por medio de un discurso o una ciencia filosófica elaborada, sino a través de la lengua, la vivencia, la comprensión y la representación del mundo de la vida cotidiana, de los conocimientos científicos alcanzados, de los logros tecnológicos desarrollados y de los gérmenes y el primer despliegue de los conceptos. La protofilosofía griega de la época arcaica, que se afirma en los siglos VI y V antes de la era común, tuvo su origen geográfico en la región colonial de Anatolia o Asia Menor, comprendida entre Mileto y Esmirna, en la costa egea del actual territorio de Turquía. La filosofía griega, pues, geográficamente nace en Oriente y no en Occidente. De la periférica ciudad de Mileto, ubicada en la región de Jonia, zona costera de Lidia y Caria, son los primeros pensadores clasificados en Occidente como filósofos, tales Anaximandro y Anaxímenes. De otras ciudades, situadas también en Anatolia, proviene la mayoría de los filósofos más relevantes del periodo germinal del pensamiento filosófico: Éfeso, Colofón, Lampsaco, Clasomene, leña ciudad de Samos.
Otros filósofos posteriores, como Parménides y Empédocles, serán originarios de la región que será llamada la Magna Grecia, es decir, el sur de Italia y la isla de Sicilia. Los centros urbanos de la península griega estuvieron vinculados cultural y materialmente no solo con las islas del Egeo y las costas de Anatolia, donde nació la filosofía de esta región cultural, sino también con las grandes civilizaciones antiguas que los superaban en muchos aspectos: Mesopotamia, Egipto y Persia. De estas grandes culturas asumieron, entre otros muchos aspectos, la técnica de la gestión palaciega o cortesana y algunos elementos de astronomía, por ejemplo de Mesopotamia, las matemáticas y la geometría del antiguo Egipto, las prácticas de la adivinación del mundo persa, elementos de normatividad constitucional, el alfabeto y el arte de la navegación y las instituciones políticas de Fenicia. El intercambio, la colonización y la invasión sociocultural en el Mediterráneo de esta época fue muy dinámico. La Tebas egipcia fue fundada por fenicios y Atenas, la polis griega por excelencia, fue fundada por el egipcio Cécrope y por largo tiempo permanecerá como colonia de la Gran Sais, la capital del Bajo Egipto. Otro egipcio, Danao, fundará Argos. Además, las tierras griegas fueron cultivadas por fenicios y egipcios, quienes plantaron y construyeron en la región grandes obras de manejo y control hidráulico, diques y canales, así como por los hititas. Creta, absorbida por Grecia en la Edad de Bronce, había copiado y adaptado la escritura fenicia. Luego vino la penetración de los dorios y poco después la caída de los estados prehelénicos llamados micenos. Por esta razón, no es extraño que muchos de los primeros términos de la filosofía nacida en Anatolia estén vinculados a otras regiones geográficas y culturales, incluyendo pensamientos y etimologías de origen acadio, caldeo, cananeo y egipcio. La influencia tocó inevitablemente el mundo de la vida cotidiana, las creencias y la cosmovisión misma de los griegos. Los macedonios adoraban, por ejemplo, al sol Amón-Ra, el dios egipcio. La religión de los misterios, que por su carácter no dogmático y especulativo es tanto un basamento como una expresión de los primeros pasos del pensar filosófico de la sabiduría griega antigua, también presenta influencias externas. Así, por ejemplo, el fecundo culto a Dionisios, rico en gérmenes filosóficos, se sitúa en una línea que va del exterior, Tracia, Lidia o Fragia, hacia Grecia, en donde recorre el camino de Tebas hasta Atenas. Es indudable la importancia de Anatolia o Asia Menor en relación al nacimiento de la filosofía. Sin embargo, no se puede admitir que tal hecho se debe al genio extraordinario de los milesios o a una novedad absoluta cuantitativa y cualitativa de la Grecia de la época arcaica, en relación a las demás culturas que incluso la superaban en muchos aspectos socioculturales. En realidad, según hemos visto, ese tipo de pensamiento denominado filosófico pudo surgir allí, en el Oriente griego, gracias a una multiplicidad de causas, antecedentes, influencias, continuidades, transformaciones o recepciones creativas y relaciones histórico-culturales complejas y dinámicas, tanto internas como externas.